Quiero dirigir su atención para nuestra meditación de esta tarde a las palabras de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Nuestra atención se centrará en el final de este versículo. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Estamos participando en una serie de mensajes sobre la doctrina de la conversión en el día de reposo en esta tarde. Y ya hemos tenido algo de avance al respecto. Y en esta tarde hemos llegado, por decirlo de una manera, a un cambio radical. De volvernos de la miseria a la misericordia, de la condenación a la conversión, de ver el amor de Dios, la redención y su aplicación, ambas cosas hacia el alma. Hemos hablado de la obra inicial que el Espíritu Santo lleva a cabo para traer y preparar a un pecador de un estado de separación y pecado a un conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Ya hemos cubierto lo anterior bajo algunos distintos temas. Recientemente, en el último día del Señor, vimos acerca de Ezequiel, donde dice que el Señor no se deleita en la muerte de los impíos, sino por el contrario, Él dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor está llamando a las personas a volverse del pecado hacia Él mismo. El Señor trae ese gran cambio por medio de su Evangelio. A través del Evangelio habla a los corintios diciéndoles, yo os engendré por medio del Evangelio. Les dice a los romanos, por ejemplo, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y es en el Evangelio donde se nos ofrece la oferta de salvación a todos. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso no quiere decir universalismo, es decir, no quiere decir que todos serán salvos e irán al cielo. Ciertamente ese no es el caso. Los elegidos van al cielo y todos los demás al infierno, los condenados al infierno. Tampoco está hablando de una expiación universal, es decir, la idea de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por los pecados de cada persona en particular. Eso no es lo que la Biblia enseña en absoluto. Jesús murió en la cruz por su pueblo elegido para garantizar una segura salvación de sus escogidos. Pero el Evangelio es algo que debe de ser proclamado a toda criatura bajo el cielo. Y cada vez que se proclama el Evangelio, es Cristo mismo quien es proclamado. Eso es lo que fácilmente todos reconocemos. Lo que a menudo se pasa por alto es el hecho de que es Cristo mismo que se está haciendo en esta proclamación. Cristo está de pie en medio de los hijos de los hombres y está publicando su propia palabra, respaldado por la seguridad plena de su propia persona en el Evangelio. Y el Señor Jesús dice, como vimos esta mañana, a todos los que tienen sed, vengan a mí. Y el Señor Jesucristo es el que dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Así los ministros del Evangelio, como dice Pablo a los Corintios, avanzan suplicando con sus almas en el nombre de Dios como embajadores, como si Dios estuviera a través de ellos rogándonos que nos volvamos y que nos reconciliemos con el Señor. Ese evangelio que se ofrece y se proclama es un evangelio cargado con contenido. El evangelio es un mensaje. El evangelio no es algo que venga a nosotros por medio de algún impulso.
No es algo que comprendes simplemente porque observas algunas cosas en otras personas. Es una verdad con propuesta y contenido, y es verdad porque está relacionada a la persona del Señor Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que el Evangelio enseña? ¿Qué exactamente enseña el Evangelio? Este Evangelio, el cual es el medio a través del cual los hombres son engendrados, como dice el pasaje, a través del cual los hombres son llevados al Señor Jesucristo, a la salvación. Bueno, veremos algunas cosas. En primer lugar, veremos la presencia del Salvador. Cuando Pablo dice que es a través del Evangelio que estos corintios han venido a la salvación, es en la presencia del Señor Jesucristo en el Evangelio lo que se ha usado. Hemos visto que el trasfondo de todo esto es nuestro pecado. El trasfondo sobre el cual el Evangelio viene a nosotros son las malas noticias. El Evangelio mismo significa buenas noticias. Evangelio significa que es la buena noticia que Dios ha dado, pero viene en un contexto o en un trasfondo de malas noticias. Y eso es lo que hace que la gloria del amor de Dios sea tan espectacularmente hermosa. Debido a que naufragamos, somos llevados a entender a través del ministerio del Espíritu Santo el olor fétido y repulsivo. Algo así como cuando yendo por una carretera atraviesas por un lugar donde realmente huele muy mal. Y esos somos nosotros, esa es la naturaleza de nuestra vida, apesta a pecado. Y el Señor, quien viene en la predicación del Evangelio, ahí hay una brisa dulce y limpia que corta el aire fétido y nos trae al conocimiento del Señor Jesucristo. Es indispensable el llegar a vernos a nosotros mismos. Venimos a ver al Salvador y la generosidad de Dios mismo. Su amor que se comunica a los pobres y desafiantes pecadores. Un amor que se imparte a su pueblo. Cristo ha aparecido. No en la creación. Bueno, obviamente la gloria de Dios se ve en sus obras de creación, pero aquí en el Evangelio se ve en su encarnación. El Señor Jesús toma forma humana para que Él pueda ser el sacrificio por el pecado. Y vemos su amor al elegir a su pueblo, y regenerar a su pueblo, y justificar a su pueblo, y santificarlo y glorificarlo. Así que hay vasos de misericordia, así como vasos de destrucción. El hecho es que todos comenzamos bajo la ira de Dios. Todos comenzamos reconociendo que no hay nada en nosotros. No hay nada en ti que merezca el interés, la atención y mucho menos el favor de Dios. Nada en ti. Todo está en Él. Todo está en el mismo Cristo. Y así tanto la bondad como la severidad se combinan en el Señor Jesucristo. Nos levantamos del lodo, sucios y por así decirlo manchados, y corremos a la fuente de Dios. Vamos al mismo Cristo para la limpieza del pecado. Y la persona que está siendo llevada a la fe en el Señor Jesucristo se asombra. ¿Quién es como tú? Estas son palabras tan increíblemente familiares para nosotros porque las tenemos en muchos lugares de los Salmos y obviamente en muchos lugares a lo largo de los profetas, por ejemplo. Pero hay una frescura en esta pregunta. Existe algo asombrosamente infantil y santo. Hay este asombro que el pueblo del Señor experimenta realmente y que lo lleva a decir, ¿quién es como tú? ¿Quién como tú? No hay nadie como tú.
Esta es la aurora del día que se levanta para prodigar gracia sobre su pueblo, que nos proporciona todo. Somos receptores de todo lo que tenemos, lo hemos recibido, como se nos dice en el versículo 7 de este mismo capítulo. Muestras de la bondad y el amor de Dios. Decir, ¿quién como tú? Es otra manera de decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿existe una mayor felicidad? Cuando decimos, ¿quién como tú? Estamos diciendo, wow. Estamos diciendo, ¿existe una mayor felicidad que ver y conocer al Señor y ser consolados en nuestras conciencias? Ser consolados y ser llevados bajo la generosidad que Él nos ha dado. Y así podemos decir que hay esta presencia del Salvador. Y escuchamos el Evangelio predicado. Lo que quiere decir que escuchamos el contenido de Cristo y de su obra predicada. Y estamos de pie y decimos, la puerta del cielo está justo aquí. La encontramos. Esta es la puerta del cielo. La proclamación de Cristo. Entramos por medio de Cristo. Él es la puerta. Y entramos en Cristo ahora, para que podamos entrar en la gloria más tarde. Entonces el Señor Jesús nos aparece como en un espejo, en un vidrio a través de las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que al final lo veremos cara a cara. Y hay alegría en verlo como en un espejo en la Escritura. ¿Cuál será el gozo de ver la encarnación de las buenas nuevas en la persona de Cristo cuando ponemos nuestros ojos resucitados sobre Él, y esto en persona? El hombre mundano está ciego a todo esto. El mundano no ve la belleza en el Señor Jesucristo para estimarlo. Por lo tanto, el mundano no conoce la felicidad. El mundano no conoce la verdadera felicidad. No descansa hasta que encuentre descanso en Cristo mismo. Pero para el cristiano es un tremendo consuelo aquí. Hay un tremendo consuelo. Consuelo que la persecución no puede quitarnos. De hecho, hay ocasiones en que el Señor usa varios grados de persecución para mejorar y promover nuestro consuelo para asombro de los demás. Los cristianos se dan cuenta de que es el Evangelio la presencia del Cristo mismo. Y no hay manera de que deseemos presentarnos ante Dios sin Él. Presentarnos delante de Dios sin el Señor Jesucristo. El Evangelio es a través del cual somos engendrados entonces en la presencia del Salvador, y también el alcanzar, en segundo lugar, el alcanzar salvación. Entonces el Evangelio produce dos cosas simultáneamente. La justicia de Dios es revelada y nuestra justicia es desechada. Hemos visto algo de ellos en los recientes sermones. El Señor envía su palabra en el Evangelio, no solo en la ley, pero en el Evangelio Él envía, por decirlo de alguna manera, una bomba nuclear que destruye nuestra pretendida justicia. Y lo hace mostrándonos lo que es la verdadera justicia. ¿Cómo es que la verdadera justicia es? Cuando lo vemos, cuando lo encontramos en el Señor Jesucristo, en el Hijo del Hombre, tenemos justicia perfecta. En el Hijo del Hombre vemos lo que finalmente se requiere.
En el Señor Jesucristo nos damos cuenta de que ni un grado menos, ni un grado, ni una minúscula fracción menos que toda la justicia que se encuentra en Cristo es lo suficientemente buena. Cualquier cosa que no sea la completa justicia será inadecuada para salvar nuestras miserables almas pecadoras de la condenación de Dios. Sin embargo, en la justicia de Cristo tenemos la provisión completa para nosotros. Lo que necesitamos saber es que no es para luego entender lo que sí es. El Evangelio nos enseña que no es un mérito, sino es misericordia. En la providencia de Dios hemos estado cantando mucho sobre la misericordia de Dios hoy. No es un mérito, sino es misericordia. De lo contrario, el Evangelio sería contradictorio. No puede ser la voluntad de Dios sin nuestra voluntad al mismo tiempo. No es nuestra voluntad, ni nuestras obras de justicia. No hay nada en nosotros. Dios no estaría ni podría estar inclinado a salvar a nadie como resultado de lo que encuentra dentro de la persona. Es su gracia gratuita. Y por lo tanto el Evangelio no es un llamado a invocar nuestra propia justicia. Más bien es un llamado a los pecadores a arrepentirse y apartarse del pecado. Así el Evangelio nos enseña que eres un pecador y que debes arrepentirte de tu pecado, volverte del pecado al Señor. Tienes que ser quebrantado antes de que Dios te ate y el Señor se complazca en llevar estas cosas a la práctica. Dios viene escudriñándote y todas las vestiduras que usas para presentarte y que están tejidas de ti mismo, el Señor en el Evangelio las quita todas. Y Él dice, mírate, estás condenado, eres pecaminoso. Todas tus oraciones, toda tu asistencia a la iglesia o la falta de ella, tu honestidad o la falta de ella, amabilidad y todas estas cosas, Él las descubre, las desnuda. Por lo tanto, estamos ante Él sin nada. Y así, mis amigos, el Evangelio nos enseña que no vengamos al Señor para ofrecerle mérito, cuando Dios viene a ustedes para ofrecerles misericordia. Muy a menudo entendemos esto al revés, en dos aspectos. En primer lugar, en el anuncio del Evangelio, Dios viene a nosotros. Y cuando a menudo esto se pone al revés, pensamos que el Evangelio somos nosotros los que venimos a Dios. Cierto, hay un aspecto recíproco. Seguramente hay demandas que se nos hacen en el Evangelio, una respuesta que se requiere. Pero en los Evangelios es ante todo Dios viniendo a nosotros. Y en segundo lugar, es Dios viniendo a nosotros para ofrecer su gracia. Es Dios viniendo con sus propios recursos y diciendo, esto es lo que te estoy dando. Pero no es lo opuesto. Es decir, nosotros venimos a Dios para darle algo. Eso invierte el orden del Evangelio. No le ofrezcas mérito cuando Dios es el que nos ofrece misericordia. El pecado es encontrado por este mar de misericordia sin fondo y que Dios extiende misericordia, la cual se remonta exclusivamente al Salvador. Él viene a salvarnos del pecado por su gracia. Y así es misericordia. Es misericordia que se encuentra solo a través del Hijo. Toda misericordia viene a través y mediante
y a través del Hijo. La diferencia entre el inconverso y el cristiano no es lo que se merecen. Debemos ser claros en esto. La diferencia entre el inconverso y el cristiano no es lo que se merece, porque tanto el cristiano como el no convertido merecen lo mismo. Todos merecen el infierno. La diferencia entre el cristiano y el no convertido no es una garantía diferente en creer. Una garantía en creer en el Señor Jesucristo. La garantía misma. La garantía es la misma, las promesas que se proclaman en el Evangelio. La diferencia es que el cristiano recibe misericordia en los términos de Dios, mientras que el no convertido no tomará los términos de Dios y no recibe misericordia. Y así la salvación se alcanza. Este es el contenido de lo que el Evangelio nos enseña. Se logra a través de la persona y la obra de Cristo, como vimos en esta mañana. Pero luego, en tercer lugar, también vemos la aplicación de la salvación cuando dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él está hablando no solo acerca de la proclamación del Evangelio, la oferta del Evangelio o las buenas nuevas que se encuentran dentro del contenido del Evangelio, pero él está hablando de la forma en que ha afectado algo en las almas de estos corintios. Han sido engendrados, han sido regenerados, han sido renovados. Lo que se logró una vez en el tiempo a través de Cristo en su muerte y resurrección se ha aplicado una y otra vez. Se ha aplicado a menudo y vemos la aplicación de esta salvación al alma particularmente. La palabra usada aquí en teología es la palabra apropiarse, es decir, adquirir. Aquí está toda esta gran obra que Cristo ha comprado, Él ha alcanzado. Y la pregunta sigue siendo todo esto. Todo lo que se está poniendo ante nosotros, todo lo que se está exponiendo en la predicación del Evangelio. Pero, ¿cuál es la conexión entre yo y lo que Cristo ha hecho? ¿Y quién es Cristo? ¿Cómo me apropio yo de esto? ¿Cómo lo recibo? Y hay una gran diferencia entre el hecho de que Cristo murió y Cristo murió por mí. Podemos predicar que Cristo ha muerto y que todo lo que Él ha logrado. Pero para el alma que está buscando, el alma que está en deuda acerca de su propio estado eterno, eso no es suficiente. No alcanzar a resolver este asunto de la aplicación de la muerte de Cristo a su propia alma. El lavamiento de la regeneración, que es el signo y sello en el bautismo. La sangre de Jesucristo, cuando es aplicada por el Espíritu Santo en el Evangelio, produce la limpieza de todos nuestros pecados. Ser engendrado, nacer de nuevo. Se nos concede una nueva naturaleza y una nueva vida y un nuevo corazón y tener un nuevo espíritu que vive en nosotros. Y la obra de Dios, no solo nacidos de abajo, sino nacer de arriba, con vida espiritual, ser llevados de muerte a vida. Y sin eso no hay salvación para nosotros. No hay salvación para nosotros. Necesitamos el poder renovador, irresistible del Espíritu Santo, que renueva nuestra vieja naturaleza. ¿Qué persona es realmente traída a la nueva vida?
El Espíritu Santo, por supuesto, es el agente que lleva todo esto a cabo, que nos hace renacer. Pero en última instancia son las tres personas de la deidad. Es toda la Trinidad. Dios nos da, el Padre nos da el Espíritu a través del Hijo. El Padre nombra, el Hijo logra la salvación y el Espíritu la aplica. Aquí hay abundante teología aquí y que hemos visto en nuestro estudio del Evangelio de Juan. El Espíritu está activo en la propia encarnación de Cristo como el Hijo. El Espíritu está allí desde su concepción, concebido por el Espíritu Santo hasta el final, cuando está ofreciendo a través de su propia alma y a través de toda la agonía de la cruz. Se nos dice en Hebreos que Él está siendo sostenido por el Espíritu para hacer esto. El Señor se complace en ver que ese mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que moraba en Cristo y con Cristo a través de su ministerio terrenal, es el que toma las cosas de Cristo, nos las muestra y las aplica a nuestras propias almas. Nos trae las gracias del Espíritu. Es interesante que esto sea un regalo. El ministerio del Espíritu en la vida del cristiano. La obra de hacernos más como Cristo. Esas virtudes se llaman el fruto del Espíritu Santo. Son dones. Es el Señor quien está trabajando en nosotros. ¿Acaso no podemos ver aquí su misericordia? Dios morando en nosotros y Dios recreándonos según su propia semejanza. Eso es misericordia. Si la misericordia ha de ser conocida en absoluto, ha de ser conocida aquí. Todos nos han sido otorgados a través de la mediación del Hijo, una salvación plena y gratuita. ¿Nos falta gracia? Vayamos a la fuente de gracia que está en Dios mismo. Invoquemos al Dios Trino y recibamos gracia de su mano. El Señor dice que Él resiste al soberbio, sabemos esto. La forma más segura de llegar al fondo, la forma más segura de ser separado es estar lleno de nosotros mismos. Pero el Señor da más gracia a los humildes. ¿Acaso no es interesante cuando el Señor está trayendo un alma a salvación? Cada uno de ellos tiene que inclinarse para atravesar la puerta del Evangelio. Es interesante cuando por primera vez el alma recibe la gracia salvadora, es en el contexto de la humillación, de venir como un pecador y como un consciente pecador perdido y reconocer que estoy desesperadamente perdido y debo recibir. Y solo puedo recibir la gracia de la mano de Dios. Bueno, lo que sabemos al comienzo de nuestra vida cristiana es algo que se agrava y expande a lo largo de nuestra vida cristiana. El Señor repetidamente nos da mayor gracia cuando estamos más abajo, cuando estamos humillando bajo su mano. Y por lo tanto podemos decir, como vemos aquí, no hay nada que no hayamos recibido. Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es para bien y así sucesivamente. Es todo como resultado de lo que hemos recibido. Así que, por supuesto, nuestra vida debe ser de un final de gratitud, de agradecer al Señor por todo lo que podemos mirar y señalar y ver y observar. Y todo viene de Él. Eso nos humilla y nos humilla para poder decir que lo que hemos recibido, todo
No podemos reclamar nada en y de nosotros mismos. La gratitud en sí misma es humillante. Tener que expresar nuestro agradecimiento al Dios Trino es una expresión de humildad. Este es el resultado de la aplicación de la salvación. El Señor se complace en lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y eso produce frutos. Y es por ello que toda la idea, y ustedes lo saben bien, toda la idea que teníamos en nuestro trasfondo, digamos, de una generación antes, esta idea tan sesgada del cristiano carnal, es tan terriblemente preocupante. Debe ser espiritualmente repulsiva para cualquiera que sea un verdadero cristiano. Todo esto que se dice acerca del cristiano carnal, de ser salvado de la pena del pecado y no tener que ir al infierno sin ser salvo del poder del pecado. Esta idea de tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor, debe de ser rechazada y debe de ser repudiada si tenemos alguna esperanza de tener conocimiento de la verdad. Eso hace una burla al carácter de Dios, es una terrible burla del sacrificio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es grande. Su gran obra de redención, la obra de redención no consiste en salvar a las personas de las consecuencias de su pecado para que puedan vivir en su pecado sin ningún temor. Eso es absolutamente repulsivo. No, el Evangelio nos enseña que debemos negarnos a nuestra lujuria, es cierto. Santiago 1 nos enseña a negarnos a esas cosas, porque estamos incendiados con amor por el Señor, y el amor por el Señor significa obediencia, y la obediencia significa la búsqueda de la santidad. Porque cuando esto está ausente, el Evangelio está ausente, la salvación está ausente, eso significa que hay grandes porciones de cristianismo en Estados Unidos en el siglo XXI que están absolutamente llenas hasta el borde con personas no convertidas y atadas al infierno. Eso puede hacernos sentir incómodos, pero necesitamos enfrentarlo. Me refiero a la creencia fácil que abunda en nuestros días y las formas distorsionadas del Evangelio que vacunan a las personas contra el verdadero Evangelio. Terminas con personas que han sido vacunadas y que piensan que han recibido el Evangelio cuando han recibido verdaderamente un falso Evangelio. Uno en el que Cristo no es la pieza central y donde su gloria no es la principal preocupación y donde los sacrificios no son la suficiencia completa. Uno en que el hombre está finalmente en el trono para hacer lo que a él o a ella le plazca sin ninguna preocupación. El Señor nos ha dado un evangelio, un maravilloso evangelio para librarnos del apetito del pecado y de la búsqueda del pecado, para llevarnos a la semejanza de sí mismo, para que nos apropiemos, para que seamos propiedad de Él y nos cela para lo que más le agrada. Él murió para que pudiéramos ser rescatados del pecado. Después de todo, toda la idea de la redención es comprarnos de vuelta, es ser libertados. Toda la idea es la libertad. Entonces, ¿cómo es que has sido redimido o liberado si todavía estás siendo esclavo del pecado? Esclavo del pecado, un amor al pecado y buscando el pecado. Y si eso caracteriza tu vida, si el Evangelio no te ha liberado de la presencia del pecado, no hay nadie que haya sido perfeccionado, está sin pecado hasta que muera, pero hay esta ruptura, esta separación.
El Señor ha roto la esclavitud, de modo que como las personas no son esclavas del pecado y somos libres del pecado para vivir en pureza. Esto se debe a que somos una posesión invaluable de Cristo y debemos ser hechos como el Señor mismo. El Evangelio es lo que trae todas estas cosas. Y es el Evangelio tal como es aplicado por el ministerio del Espíritu Santo. Así que como llegamos a este punto de nuestro estudio de la doctrina de la conversión, estamos comenzando este segmento diciendo que el Evangelio es una buena noticia y que es una que tiene mucho de contenido y que este contenido es preeminentemente acerca de quién es Dios y lo que Dios hace, y quién es Dios y lo que Dios hace como se manifiesta explícitamente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y así que hay un Salvador. Un Salvador significa un Salvador del pecado. Y es como ser despojado de cualquier otra comodidad y la sombra de cualquier otra cubierta para que podamos encontrar nuestra cobertura solo en Cristo. Encontrarlo para ser el único refugio y ser llevados de todo lo demás exclusivamente a Él como el Salvador y como el único redentor de pecado. Ahora lo que eso significa es, por supuesto, un llamado que viene a nosotros y una demanda que viene a nosotros para ejercer fe y arrepentimiento. Y así, con la ayuda del Señor, nos volvemos a estos asuntos, a la respuesta del alma. ¿Cómo responde el alma al Evangelio? Acerca de creer, de aferrarnos a recibir y descansar en la persona y la obra del Señor Jesucristo y volvernos del pecado a la misericordia del Señor. ¿Y qué es esto? ¿Y qué exactamente es la fe y la fe salvífica? ¿Y qué es el arrepentimiento en el Evangelio? Bueno, es importante que conozcamos las respuestas, porque este Evangelio exige esas respuestas. Fe y arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Así vemos aquí Pablo diciendo a los corintios, Pablo como ministro del Evangelio, como un padre espiritual para estos creyentes corintios, él está diciendo, en Cristo Jesús, aquí está la pieza central, los he engendrado a través del Evangelio. Y este es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Pongámonos de pie y oramos. Lord our God in heaven, you are a God of all grace. You are a God, the God of the gospel, the one who has shone forth in the brilliance of your own Son, the glory that belongs unto you. That you are a God who comes to give, and that you, O Lord, are the one who has undertaken to secure all that is necessary for our salvation. We are recipients. We, O Lord, have nothing to bring. We only can cling to all that Christ has done, to receive from him. We thank you, O Lord, that you have given to us the full and free offer of this gospel to sinners such as ourselves, that you have given light in the midst of darkness, and that you have been pleased to not keep these things from us, but to accompany them with the power of the Holy Spirit, to bring us to a knowledge of the Lord Jesus Christ. Lord, we ask that you would receive our thanks and all the glory, for we ask it in Jesus' name.